Gloria a Dios. Vamos a un recordatorio. La anterior semana, justamente la serie que estoy hablando, no es la esencia de las buenas noticias o de las buenas nuevas. Amén. Entonces, he hablado justamente en esta serie que Dios ha puesto en mi corazón para que podamos entender qué es la esencia, no la esencia del Evangelio, ¿no? Cuando tú ves, lo hemos hablado justamente, esa esencia es cuando tú, por ejemplo, un producto, yo me acuerdo cuando fuimos a República Dominicana, ¿me entiendes? Dice que tienen la mejor esencia de la vainilla, allá, lo puro de la vainilla, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú puedes encontrar en algunos botes, pero esa esencia ya acá ya ha sido alterada, ¿no? Ya no es el mismo sabor. Y la gente que conoce diferencia, dice, no, esta no es, esta ya ha sido alterada. Pero aquellos que conocen la esencia, lo puro, ¿me entiendes? Entonces, wow, le da un sabor especial a lo que vas a hacer con esa esencia, ¿no? Entonces, en realidad ahora para nosotros es lo mismo. Muchas veces hemos tenido una esencia medio alterada del Evangelio, ¿no? Por eso ahora vamos a encontrar justamente la esencia pura de lo que significa el Evangelio, ¿no? Porque muchas veces la palabra Evangelio ya causa un poco de distanciamiento con aquel que tú le digas, oh, yo soy evangélico o yo soy cristiano, ¿no? Como que dicen, no, hay algo. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha encargado de presentar un evangelio, ¿me entiendes? Que no es un evangelio. Porque el evangelio habla de qué, son buenas noticias, ¿no? Entonces cuando sale de nuestra boca o del púlpito, tiene que comunicar algo que bueno. Entonces en Romanos, y esta es la base que he estado hablando siempre, Romanos 1:3, yo Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol, enviado a predicar sus buenas noticias. Amén. Escribo esta carta. Dios prometió esas buenas noticias hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de ¿quién? Ok, dilo, la buena noticia trata de ¿quién? De su Hijo. Ok, de su Hijo. En su Hijo vas a encontrar buenas noticias, no en otra cosa. ¿Me entiendes? Estaba hablando bien claro, decir, hace tiempo oías buenas noticias a través de ¿quién? De los profetas. Pero ahora vas a oír buenas noticias a través de ¿quién? De mi Hijo. Entonces, si dice Dios eso, tenemos que poner especial atención qué está diciendo su Hijo y qué es lo que su Hijo ha venido a hacer acá en este mundo. ¿Me entiendes? Porque dice la palabra que Dios nos ha traído a un nuevo pacto y ese nuevo pacto se basa meramente 100% en su Hijo Jesucristo y lo que Él ha hecho en la cruz. Hello. Entonces dice, en su vida terrenal y Él fue descendiente de David. La anterior semana hemos hablado justamente de David, ¿no? He hablado, y voy a repasar rapidito, he hablado que hemos visto lo bueno que era David, que me entiende cómo conocía, pero ¿por qué ese David llegó a ser conforme al corazón de Dios? ¿No? Y tú ves, no solamente en David, diferentes hombres de Dios que Dios los ha dado, ¿me entiende? Han tenido sus faltas, sus problemas, sus circunstancias. Y David, hermanos, no era una faltita que pecó y que miró y nada más. No, él llegó a ser adúltero, llegó a ser criminal, mató, ocultó. Pero ¿por qué David todavía, ante los ojos de Dios y hasta el día de hoy, siempre ha sido considerado David un hombre conforme al corazón de quién? De Dios, ¿no? Porque en la naturaleza humana, hermanos, porque David sabía quién era Dios y sabía que cuando él iba a ir a la presencia de Dios en arrepentimiento, iba solamente a obtener ¿qué? El perdón y la bondad de Dios. ¿Me entiende? David no fue un buen padre, la regó. Muchos errores que podemos encontrar, ¿me entiendes? Pero nosotros no podemos vivir de nuestros errores. Yo he tenido miles de errores, he metido la pata en varias cosas, pero hay uno cuando tú vas a Dios, Señor, ahora sí, perdóname y tengo que seguir adelante. Mucha gente quiere seguir viviendo en el pasado y si tú sigues viviendo en el pasado, nunca vas a poder alcanzar tu futuro, ¿no? Y ahí es donde el enemigo tiene a la iglesia sin saber lo que Cristo ha hecho en la cruz.
y quieren seguir esclavizados a su pasado. El pasado es pasado. ¿Me entiende? Su pasado de David fue pasado. Sí, hubo consecuencias con sus hijos, pero igual él siguió cumpliendo la voluntad de Dios. Igual ante los ojos de Dios era un hombre conforme al corazón de Dios. A través de la Biblia vemos hombres que han caído, ¿me entiendes? Que fallan en su fe, la riegan, ¿no? Entonces entramos a esta naturaleza humana acá, que todos, hermanos, vamos a tener momentos donde la vamos a regar. Nadie la riega, ¿no ve acá? No, yo no, yo no. Si yo me pongo, no me digan yo no. No me vengan a decir yo no. Amén. Entonces justamente hemos hablado de Moisés, ¿no? Moisés era un hombre que no conocía de Dios, ¿me entiende? Pero Dios lo escogió, le habló. Entonces, pero cuando en el medio camino, viendo que cómo era ese pueblo, un pueblo rebelde, ¿me entiende? Pero cuando dijo, yo te he traído para que los lleves a la tierra prometida, él dijo, Señor, por favor, que le dijo, muéstrame. ¿Me entiendes? Y ese es el error de nosotros, que para ser usados, y lo he hablado la anterior semana, quieres que Dios te muestre todo, cómo va a ser y cómo te va a usar, cómo va a ser las grandezas a través de tu mano. ¿A cuánto les gustaría ver ahí y te diga, mira hijo, así te voy a usar? ¿No ve? Amén. ¿Y por qué no nos muestra? Porque Dios no quiere que tú le aceptes a Dios mostrándote todo bonito. Porque cuando te va a mostrar la realidad, el precio que tal vez vas a tener que pagar para servirlo a Dios, tú vas a decir, oh, no. Entonces, ¿qué le dijo acá a Moisés? Y voy a ir rápido acá. Y le dijo, en el 18, voy a ir rapidito, no sé si está ahí. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora el camino, muéstrame. Y dijo, para que conozca y haya gracia en tus ojos, y mira que esta gente es tuya. Es como yo puedo decir, Señor, muéstrame el camino de esta iglesia es tuya. A veces no la entiendo, a veces me frustro, a veces grito, no sé qué hacer. Pero ¿qué Dios me dice? Dice, solamente busca mi presencia y yo te daré descanso. ¡Wow! Entonces cuando yo he entendido el amor de Dios, porque había tiempos que andaba cargado cuando estaba llevando una carga de la ley en mi vida y tratar de dirigir un pueblo a hacer en mis fuerzas, y hay punto que estabas a punto de tirar la toalla, y eso es lo que sucede. Pero cuando entiendo ahora, hermanos, quién Él es, cómo me ama, yo puedo encontrar descanso. He hablado la anterior semana, hermanos, que la iglesia, ¿me entiendes? La iglesia se ha caracterizado de que la iglesia tienen que vernos de cierta forma, la iglesia, ¿no? Y yo lo he hablado. Muchas veces tú puedes encontrar acá dentro de este pueblo gente que vive peor que un ateo, moralmente. Hello. Hay ateos que no conocen la palabra de Dios, pero saben lo que es bueno y malo, saben lo que van a hacer, les va a traer consecuencias, saben todo eso y viven una vida bien. Amén. Pero algo que muchos de ellos pueden vivir una vida bien, pero no van a tener el descanso que nosotros tenemos la promesa del descanso. Entonces en estos tiempos, hermano, en los tiempos malos que van a comenzar a venir, dice la palabra que nosotros tenemos que descansar. Entonces ahí va a ser la diferencia que el mundo de allá afuera tiene que ver en nosotros, ¿qué? Un descanso. ¿Y cómo vas a encontrar un descanso? ¿Cómo podemos encontrar ese descanso? ¿No? Lo principal es lo que vamos a hablar, conocer realmente lo que Cristo ha hecho en la cruz, porque con lo que Cristo ha hecho en la cruz, Él te da el descanso que tú necesitas. Amén. Entonces, tenemos que aprender, hermanos, que cuando
nosotros, la iglesia nos ve a nosotros, porque siempre te van a ver y te van a decir, entonces si eres cristiano ya te están mirando cuáles son tus faltas, para gritártelo en la cara, ¿no? Y muchas veces esas faltas vienen ¿de quién? De la gente que más te conoce, porque una gente que no te conoce, tú puedes poner una carita, no pasa nada, ¿no? Venir a la iglesia, pero si le preguntas a la pastora mis faltas, te las va a decir. Ay, pastor, ¿tiene faltas? Tengo faltas. No, yo te puedo decir las faltas que tiene la pastora. Es la realidad porque nos conocemos, ¿no ve? Entonces, ¿pero qué sucede? Queremos poner una fachada, porque eso es lo que ha hecho la religión, poner fachadas. Y cuando pones fachadas, realmente no hay un cambio en ti. Pero tenemos que entender por eso lo que Cristo ha hecho y lo que nos habla la palabra de Dios. Y eso vamos a ir ahora desmenuzándolo. Romanos 1, 13 al 17. Romanos 13 del 1 al 17. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y no a griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí pronto, estoy a anunciarlos que el evangelio, anunciarlos que las buenas noticias, las buenas nuevas. También a vosotros estáis en Roma. El 16, ¿por qué? Dice, ¿por qué? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todos aquellos que creen, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. Oíme, en el evangelio. Ok, ¿qué hay en el evangelio? En el evangelio la justicia de Dios se va a revelar. Si no se te ha revelado la justicia de Dios, todavía no estás entendiendo lo que habla el evangelio. Se revela, dice, se revela ¿por qué? Por fe. Si Dios dice revelo y te dice tú ya eres justo, ¿cómo tienes que creer tu justicia? Por fe. ¿No ve? Porque en lo natural, tú sabes todavía con lo que estás luchando y en lo natural te hace ver, todavía no soy justo. Pero Dios dice a través del evangelio, revela su justicia de Dios. Entonces cuando tú entiendes lo justo que eres, pese a los rollos que tienes, entonces dice que, y para fe dice, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. ¿Cuántos justos hay acá? Entonces, ¿cómo tienes que vivir? A ver este lado, ¿cómo tienes que vivir? A ver este lado, ¿cómo tienen que vivir? Ok, ¿qué es la fe? No se ve. Aceptar lo que dice, lo que no se ve, aceptar lo que dice la palabra de Dios. Eso es vivir. Si tú eres justo, tienes que aprender a vivir por fe, no por las circunstancias, no por lo que te dicen, sino por lo que dice la palabra de fe. ¿Me entiendes? Tenemos que entender que la palabra de Dios, por ejemplo, ¿dónde está mi Biblia? No sé si trae mi Biblia. Por ejemplo, la palabra de Dios, ¿me entiendes? Acá tú tienes que entender que muchos podemos decir, y Pablo por eso, si tú ves el mensaje, él decía, yo estoy viniendo a predicarles la palabra de Dios. Él decía, la palabra de Dios, el evangelio de Dios. Porque muchas veces yo puedo estar predicando la palabra de Dios, pero lo que te estoy predicando, esta palabra, no son buenas nuevas. Te estoy predicando la palabra. Tal vez en la palabra puede haber un buen consejo que podemos recibir, ¿no? Y hay muy buenos consejos, hay muy buenas cosas que dice la palabra de Dios. Pero cuando yo te predico, lo que estoy predicando, está saliendo de mi boca algo bueno. ¿O qué estoy predicando?
Tal vez estoy predicando un mensaje de ánimo, sí te animo, no te anima, gloria a Dios, sales. Pero es un mensaje de ánimo, pero cuando se predica realmente el mensaje de la gracia y la justificación de lo que Cristo ha hecho, eso es lo que produce cuando se predica netamente lo mero, como se puede decir, del Evangelio. Eso es lo que comienza a producir un cambio en tu interior. Amén. Por eso se habla la esencia que tenemos que predicar, lo que dice, lo que es la palabra del Evangelio. ¿Me entiendes? Porque cuando yo predico, cuando alguien te dice algo bueno, ¿me entiendes? ¿Qué causa en ti? ¿Qué tiene que causar cuando yo te comunico algo bueno? Gozo, alegría, ¿sí o no? Esa es la comunicación que cuando nosotros presentemos el Evangelio tiene que causar gozo y alegría en la gente. ¿Me entiendes? Porque muchos dicen, no, hay que presentarles a Cristo y hay que presentarles que si no se arrepiente, el momento que les estás metiendo miedo a esa gente, no son buenas nuevas. No estás predicando lo que dice acá. Te has salido del mensaje y piensas que estás haciendo bien. Porque aquí me dice que cuando yo presento el Evangelio, ese tiene el poder para transformar a la gente. Eso es lo que tiene el poder para transformar a la gente. Entonces, ¿qué produce las buenas? Tiene que producir esas buenas noticias, algo bueno en tu vida, que te anime, ¿me entiendes? Que te comience a transformar, que no te traiga condenación a tu vida. Porque la iglesia ya está bastante, ¿me entiendes? Hay mucha iglesia condenada. ¿Me entiendes? Lo que yo quiero hablar ahora, y espero que la agarres, la voy a poner en la pantalla, pónmelo en la pantalla, por favor. Esto tiene que quedarte bien claro, hermanos, porque ahí es algo que la iglesia andamos pataleando. Póngamelo el... Ok, tienes que entender, hermanos, la palabra salvación, porque muchas veces, por ejemplo, muchas traducciones que han habido, y la Biblia se ha traducido en muchos lenguajes, al español, al inglés y todo eso. Pero desde el original en griego, por eso muchas veces en ciertas palabras tenemos que entrar y ver lo que estaba hablando en griego, el significado que tiene. Porque a veces si no lo entendemos, dijo y se pasó y ya, entonces no causa realmente no causa en nuestra vida el significado de lo que quiere decir esa palabra. Y vamos a empezar, ¿ok? Dice que Dios envió a Jesucristo, amén. Jesús, ¿qué quiere decir la palabra Jesús? Salvador, salvación. Que a través de Jesús, nosotros, solamente a través de Jesús, vamos a recibir, ¿qué? La salvación. ¿Me entiendes? Esa salvación que Dios ha visto desde antes de la creación del mundo para cada uno de nosotros. Entonces Él tuvo que desprenderse de su Hijo y lo llamó Jesucristo, lo llamó salvación con un propósito. Amén. Entonces la palabra salvación, ¿me entiendes? Ahí habla, es de sozo o soteria. El sozo habla más que todo, es una sola palabra. Y ahí la iglesia, por ejemplo, siempre nos hemos abocado en la salvación, ¿ok? Entonces la separamos la salvación y decimos, ok, he aceptado a Jesucristo, gloria a Dios, ya soy salvo, ¿me entiendes? Y ya soy salvo y yo sé que cuando me muera lo voy a ver a Cristo. Amén. Ahí quedó la iglesia. Entonces, pero es una sola, dice sozo, es una palabra griega que cita 110 veces en el Nuevo Testamento, cuyo significado es salvación, sanidad y ¿qué? Y liberación. Ok, ahora no es que esa palabra está separada. El momento que tú tienes salvación, ya tienes, sanidad y ya eres libre. Hello.
Entonces, no solo de la vida eterna, ¿me entiendes? Es toda promesa que Dios ha prometido al hombre. La liberación de toda limitación, ¿me entiendes? Cuando Dios te hace libre de toda limitación y los medios para llegar a ella. Liberación de los factores que contienen la limitación. ¿Cuántos se sienten limitados a hacer algo? Para eso hay liberación, ya estás libre para hacer lo que quieras. Lo que quieras. Puede ser bueno o malo. Hemos sido libres. Puede referirse a la liberación de una enfermedad, de los problemas o de los enemigos. En la gran mayoría de las referencias, Dios es el autor de la salvación. Así Dios salva a su rebaño y rescata a su pueblo. Entonces, hermano, tú tienes que entender que la salvación, esa palabra soteria, ¿me entiendes? Es lo que abarca todo lo que Cristo ha hecho. Por eso lo dice bien claro. Yo estoy muriendo por tus pecados, te estoy dando mi justificación y también te estoy dando mi liberación y te estoy dando ¿qué? Mi sanidad. ¿Me entiendes? Entonces nosotros tenemos que renovar el cococho y entender en nuestro corazón que si yo soy salvo, yo ya soy sano. Eso a muchos, esa parte es la que nos cuesta. Nos cuesta. A mí también. Nos cuesta, estoy diciendo. Porque tiene que llegar esa revelación que dice: yo soy sano y soy salvo. Al revés. Entonces, cuando estudias el ministerio de Jesús, por eso, hermanos, oí a Jesús. Jesús nunca. Tú no vas a ver nunca que la boca de Dios para recibir un milagro le decía: arrepiéntete. Muchas veces les decía, lo sanaba y le dice: levántate, eres sano y tus pecados fueron perdonados. Es una sola. Entonces, si la iglesia lo entiende y comenzamos a hablarlo y comenzamos a decirlo, ¿me entiende? Tiene que quedar grabado que yo tengo que tener 100% seguro que si soy salvo, soy sano. Eso cada mañana yo lo programo. Gracias, Padre, porque soy sano, soy salvo. Eso dice tu palabra. ¿Me entiendes? No tengo que decirlo basado en mi emoción. El problema, ¿sabe qué? En la iglesia hay una palabra. Esa palabra es la peor palabra, que para bien o para mal. ¿Saben cuál es esa palabra? Pero. Yo lo digo, pero pastor, no creo que sea así. Pero si usted supiera, pastor, el momento que sale el pero, that's it, espero. Vas a vivir en una realidad. Llegó el pero para vos, no lo creíste. Pero si yo comienzo a decir el otro pero, mi situación está así, estoy enfermo, pero la palabra de Dios dice que soy salvo, entonces digo, voy a comenzar a declarar que soy sano. Ese pero te va a jugar en doble. Pero en la boca del cristiano siempre sale el pero negativo. Porque vemos las circunstancias, pero será, pero Dios lo quedará, pero será la voluntad de Dios. Oh, por ahí. Oh. Si Dios dice algo, es sí y amén. Entonces saca el pero fuera. Mientras pongas el pero negativo, nunca se te va a dar. I'm sorry, pero espero que la entiendan. Esa palabra, estudiala si no quieres, Google it. Hay Google ahora. Si no me creen, pero será el pastor. Lee, métete, hay un significado. Yo te pudiera leer todo el paquete que habla la palabra soteria, la salvación. Pero tiene que venir revelado. Entonces Dios está diciendo: yo quiero llevarte desde ese momento, hermanos, que tú aceptas a Jesucristo. ¿Me entiendes? Esa palabra soteria viene a ti, te da la salvación, te da la sanidad, te da la liberación. Y Dios quiere que vayas en el camino, ¿me entiendes? Para que tú puedas, mediante la revelación del Espíritu Santo, comenzar a este lado a vivir esa vida soteria. Esa vida que dice es una vida en abundancia. ¿Lo dice la palabra o no?
Entonces tenemos que comenzar a hablar justamente lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, el Evangelio, por eso siempre habla mucho del Evangelio. ¿Me entienden? La palabra en el Nuevo Testamento 104 veces habla del Evangelio. Como 80 veces habló Jesús, como unas 70 y tantas veces habló Pablo del Evangelio, predicar el Evangelio. Estoy viniendo a presentar el Evangelio. Él no decía estoy viniendo a darles la palabra de Dios, porque sabía el poder que hay en el Evangelio. Primera de Corintios 1 del 17 al 24. Dice, pues Cristo me envió a bautizar, ¿cómo? Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar, otra vuelta, ¿qué? La buena nueva, ¿no? Y no con palabras, ahí está la clave, esto es lo que yo quiero, esto ¿quién tiene que entender? Ay, Señor. No con palabras ingeniosas o sabias, de palabras, ¿no? Porque en algunas Biblias habla de palabras ingeniosas, porque muchos se ingenian para predicar el Evangelio. Le añaden cosas para predicar el Evangelio, ¿no? O si no de sabiduría, oh my God. Por eso ahí el chenco ya no están predicando la cruz porque le quieren meter su sabiduría. Que yo pienso, pero será, no será, ¿no? Si no dice, pero, ahora óigame aquí, dice, en eso está, bautizar no de palabras ingeniosas. Ahora, ¿qué dice acá? Oigan lo que dice. Por temor a que la cruz de Cristo pierda su poder. Hermanos, si tú no estás entendiendo lo que Cristo ha hecho en la cruz y lo que Dios ha dicho, estoy hablando de mi hijo, estás haciendo que el poder de la cruz no tenga poder en tu vida. Por eso Pablo, ¿por qué hablaba Pablo eso? Dice, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que donde deja eso los filósofos y los estudiosos y los especialistas en debates de este mundo, y eso lo vemos ahora. Lamentablemente estoy queriendo y ver y estudiar, meterme y te haces un chenco y te fuiste fuera de la cruz de la Cristo. Y después las cosas, ¿por qué no te funcionan? Why? El 22. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a salvación, tanto para los judíos como gentiles, Cristo es poder de Dios y la sabiduría de Dios. Cristo es el poder de Dios. Por eso, hermanos, el Evangelio es tan sencillo. Por eso Pablo decía, ustedes le han metido tanto esto, que hay que hacer así, que hagan así, que así hay que hacer, que de esta forma, y que nos estamos abocando en lo que vamos a hacer para que funcione lo que Dios ha dicho. Pero si nosotros creemos lo que Cristo ya ha hecho en la cruz y lo crees por fe, va a comenzar a funcionar. Tú tienes que entender que sin el Evangelio no hubiera la cruz. Sin el Evangelio no hubiera la cruz. Y la iglesia muchas veces está enfocada en otras cosas y no estamos predicando realmente la pureza de lo que hay en el Evangelio. Juan 3:16, ¿cuántos conocen Juan 3:16 y 17? Acá dice bien claro por qué mandó a Jesús y por qué no lo mandó a Jesús. Bien claro. Dice, porque de tal manera Dios amó al mundo. Okay, ¿qué se refiere al mundo? Nosotros, a la gente. Dios dice, yo porque tanto amé a la gente, a ustedes, a cada uno de ustedes, porque yo los amo,
al mundo, que ha dado, dice, a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Ahora, para eso ha hecho. Para eso ha mandado a su Hijo. Amén. Ahora en el 17 dice, ¿para qué no lo ha mandado a su Hijo? Porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Amén. Entonces tú tienes que entender, Dios no ha enviado a su Hijo para condenar a este mundo. Y Pablo lo vuelve a ratificar, él lo vuelve a decir que no hay ninguna condenación. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, si tu vida tú te sientes condenado y todo eso, no estás recibiendo el verdadero evangelio, porque lo estás queriendo hacer en tus propias obras. Y ahí es donde la iglesia falla. Tenemos que dejar que Él lo haga. Él ya lo ha hecho. Tenemos que creerlo. Que esa palabra soteria, yo ya tengo todo lo que necesito para vivir una vida en victoria. Amén. Ahora, esa vida en victoria para el caminar no quiere decir que vas a tener un camino fácil. No, por eso dice, no, yo no te voy a mostrar, pero si tú crees en mi nombre, yo te voy a ayudar a que tú puedas caminar y puedas caminar en tranquilidad, solamente predicando un evangelio simple. Porque cuando ya lo mezclamos, que dice que hay que hacer y que tal, porque eso se ha conceptuado, hermanos. Yo oigo lo que predica y lo que oye la gente y cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que... no estamos dando el valor a la cruz. ¿Por qué? Porque estoy haciendo que yo voy a hacer que Dios se mueva. Dios ya se ha movido hace 2000 años a través de su Hijo Jesucristo en la cruz. Y solamente te está diciendo, cree. ¿Por qué no vemos cambio en el mundo? Pasa algo, hay que llamar, hay que hacer, hay que interceder, hay que patear, hay que zapatear. Y Dios dice, vayan a compartir las buenas nuevas. Y no las pasamos acá adentro y no haciendo las cosas afuera. Porque mi pasión, si tengo las buenas nuevas, tengo esa revelación, esa pasión va a generar en mí para que yo vaya a hablar y traer una esperanza a la gente. ¿No? Porque la palabra dice que yo soy justo, que mi Jesucristo no me condena. Entonces, ¿qué sucede con la iglesia? Mucho no te ves justo, te sientes condenado, entonces no puedes hablar. ¿Por qué? Porque dices, ¿cómo yo voy a hablar si estoy viviendo esto? Y estamos esperando primero que pase todo. Cuando todo esté bien, recién voy a hablar. Y mientras tanto, tú podrías ser usado para tocar a mucha gente. ¿Me entiendes? Porque nosotros somos ungidos, dice. ¿Cuántos son ungidos de Dios? Tú eres ya ungido. Y la unción, ¿qué es? Cuando tú das, recibes. Pero si solamente te enfocas a no dar, vas a estar ahí tapado. Entonces, cuando tú comienzas a dar y te sacas, te desprendes de tu problema, de tu situación y comienzas a dar, Dios va a comenzar a mover y tocar y transformarte y cambiar tu situación. En Juan 1:18, en la Nueva Traducción Viviente, nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está, dice, íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. ¿De quién estaba hablando? De Jesús. Tú tienes que tener la revelación de Dios a través de Jesús. Mientras no puedas tener esa revelación a través de Jesús, hermano, vas a estar los sub y bajas, ¿no? Los roller coasters. Porque cuando yo entiendo la revelación a través de Jesucristo, lo único que me voy a poder ver, que Dios es bueno, que Dios me ama. Eso es lo único, por eso David es lo único que pudo ver de Dios. No entró a que diga,
oh Señor, ¿me podrás perdonar? Porque David merecía la muerte. Rey todavía. Un rey. Pero en cambio ahora un pastor mete la pata un poquito, ya lo están tirando, lo están ahí crucificando al pobre pastor. ¿No? Espero que algún día no me crucifiquen ustedes. No, es la realidad. Porque es lo que Cristo ha dicho. Yo voy a venir a mostrar la naturaleza. Marco 13 al 17. La Reina Valera dice: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y le enseñaba. Y al pasar vino a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose lo siguió. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Si tú eres justo, ¿cuántos son justos? Ya eres justo, Cristo ya no te está llamando. Quiere que vayas y prediques a los enfermos. Hello, iglesia. A mucho incomoda, ¿no? Ay. ¿Cuándo ha sido la última palabra que has compartido las buenas nuevas? No, pastor, yo tengo que estudiar y tengo. No, ¿cuándo ha sido la última palabra que has traído una sonrisa a alguien? Hello, iglesia. Y no tienes que ser sabio. Siempre poner: no estoy listo, no estoy preparado. No. Muéstrame primero el camino, Señor. Dios quiere usarte tal como eres. ¿Me entiendes? No importa la sabiduría tengas o no tengas, Dios dice: yo quiero solamente la disposición y yo te voy a mostrar. Porque cuando tú sabes que en tu propia fuerza no lo puedes hacer, y cuando tú le dices: Señor, no creo, pero dice tu palabra que va a estar tu paz conmigo, yo le entro, Padre. Entonces cuando das el primer paso, Dios te va a ir comenzando a mostrar el segundo, tercero y cuarto. Y cuando te des atrás, la vuelta atrás, vas a decir: oh, Señor, ¿cómo he llegado hasta acá? ¿No? ¿Cómo he llegado hasta acá? Por eso la iglesia tenemos que aprender a ser, y ya lo he hablado varias veces, ser transparente. Transparente es ser tú. Que la gente te conozca, que sepa que el evangelio va a ir cambiando, nos está cambiando. Entonces cuando ven la gente que eres genuino, ¿me entiendes? Y que saben las situaciones que estás pasando, pero le puedas presentar el evangelio, ellos se van a conectar contigo. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Porque vemos, hermanos, que dice que la gracia y el amor de Dios atraía a la gente. ¿No ve? Atraía a la gente. La gente quería estar con Jesús, quería oír su palabra. ¿Cuántos son atraídos a tu vida? Más bien tal vez muchos te están esquivando, ¿no? Porque muchas veces les presentamos una religión y todo dice: mira, ahí está el evangélico, y pasa y comienza a distraerse. No lo veo. ¿No ve? Porque si se encuentra contigo, que tal vez que sale: arrepiéntete, te espero en la iglesia. Tú sabes que ya Cristo viene pronto y sí, te puede pescar y te vas a ir al infierno. Entonces mejor no quiero ir. Nos esquivan porque ¿qué evangelio estamos presentando? Un evangelio que les da esperanza o los aleja. Lamentablemente la gente no quiere venir a la iglesia porque nosotros somos los que los alejamos. Entonces tiene que cambiar para el 2021.
Marco 11, 40, 41. Un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si quieres puedes sanarme y déjame limpio, dijo. Y ahí está, y Jesús, movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Si quiero, dijo, queda sano. ¿Me entiendes? Si tú ves esa escena de Jesús, ¿me entiendes? Y en Éxodo, acabando el versículo, no he acabado de leerlo, pero habla justamente en el mismo versículo que he hablado cuando Moisés, Dios le dice a Moisés: ningún hombre podrá verme cara a cara porque morirá. ¿Me entiendes? Nadie podía ver a Dios. Si tú lo veías a Dios en esas épocas, cara a cara, ¡pum!, morías. Por eso dice que Moisés vio la espalda de Dios. Entonces, ¿me entiendes? Siempre hubo esa relación entre el hombre y Dios, como se pudiera decir, no muy buena, no buena, porque Dios quería conectarse y el hombre no podía entender quién era Dios, y por eso Dios tuvo que poner unas leyes y todo se complicó. Y nunca pudo haber ese entendimiento quién era Dios. Entonces lo que acá nos habla y dice, cuando fue movido a compasión. No lo voy a decir acá en la tele, no lo voy a decir. Yo quiero que tú vayas y lo busques en inglés y vayas a ver en griego qué es la palabra movido. Yo me he quedado, pero a ver si lo digo me van a decir, uy, pastor, ¿qué le pasó? Pero pastor, ¿será? Google it. Pero tienen que buscarlo en inglés porque en español no hay. Move. ¿Qué significaba la palabra move? Entonces, pero traducido a lo que más o menos habla, conlleva a mucho ajeno, agitación. ¿Me entiendes? Cuando tú te mueves, no es que Jesús le dijo, quiero ser sanado. Aleluya, hijo. Padre Santo, vengo delante de ti. Este es tu hijo que tiene lepra y yo lo voy a sanar. Sé sano. Así vino Jesús. Movido es cuando dijo, Señor, si tú quieres, le digo, sí quiero, sé sano. ¿Por qué? Porque si te imaginas la vida de ese leproso en el Antiguo Testamento, esos eran los, ¿me entiendes? ¡Ay! Afuera no podía acercarse a un pueblo. ¿Me entiendes? Porque eran considerados, tenían lepra, era el pecado. ¿Me entiendes? Las circunstancias que tenía. ¿Te imaginas esa pobre gente? Y Dios está diciendo, yo quiero sanarte, hijo, porque ahora recibes el toque del Padre mismo. Oh, my goodness. Estaba rompiendo que antes el hombre no podía acercarse a Dios. Ahora a través de Cristo cada uno podemos entrar a su trono de gracia libremente las 24 horas sin recibir condenación de Él. Aleluya. Porque en ese momento, ¿me entiendes? Se estaba rompiendo esa relación que Dios tenía con el hombre en el Antiguo Testamento, que el hombre tenía que hacer las cosas para ser bendecidos. Ahora solamente Cristo, tú ya eres bendecido, solamente cree en mí y tú conocerás a mi Padre. Entonces la iglesia, hermanos, dejémonos de estar, ¿qué será? ¿No será? ¿Qué ta? Por eso, hermano, la iglesia, ¿sabes qué? Se la pasa más. A mí me mandan cursos. Yo he acabado ya mi curso. ¿Quiere entrarle al doctorado? No. Porque me va a hacer más. No. Con lo que tengo estoy bien. Porque sé que mi Cristo me va a guiar. Yo sé quién soy. Yo sé que no soy una persona que. Cuando vaya a Bolivia voy a hacer un video de mi mamá y digan, mamá, diles quién era. ¿Me entiendes? ¿Cómo Dios puede transformarte? Yo nunca he sido una persona inteligente, sabia o cosa, pero algo sí que he decidido decir, te creo. ¿Me entiendes? Y eso es lo que Dios quiere. No te pongas, por ejemplo, a entrarte a cosas que no, porque eso te va a desviar en lo que Dios quiere hacer. Ahora en el 17 dice, porque, y he hablado de eso, porque el evangelio es justicia de Dios.
Por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo de este evangelio porque es poder de Dios. ¿Te imaginas? Pablo era un hombre de la ley, ese te conocía la ley, celoso de la ley, ¿no? Él dice que estaba yendo con rabia a matar a la iglesia. Y que después venga Pablo y te predique un evangelio de amor. Que eres justo. Pero él se dio cuenta que eso sucede y hay poder en la cruz. Tú tienes que pensar lo que estoy hablando, pensando y meditando. ¿Dónde está la cruz en eso? ¿Dónde está la cruz? Si tú no pones a la cruz, sorry, no estás predicando o no estás pensando un verdadero evangelio. Porque no le das el valor y el poder que tiene la cruz. Es la realidad. Y la iglesia tiene que comenzar, hermanos, a realmente hablar y predicar la esencia del evangelio. Cristo ya lo ha hecho todo. Tú ya tienes acceso a esa vida en abundancia. Entonces, hermanos, hay mucho por meditar. Pero si tú puedes entender lo que Cristo ha hecho por ti, dándote entrada ahora libremente a ese trono de gracia. Tú tienes que pedirle a Dios, Señor, ¿dónde he dejado la cruz? Tal vez muchos hemos dejado la cruz. Tal vez sí estás predicando la palabra. Pero la palabra es la palabra, tiene buenos, es precioso. En el Antiguo Testamento puedes encontrar muy buenas promesas, todo lo que Dios quiere. Pero si tú piensas una promesa de Dios que Él ha dado en el Antiguo Testamento, oíme lo que te voy a decir. Si solamente la estás declamando directamente, no te va a funcionar. ¿Saben por qué? Porque esa promesa ya ha sido pagada en la cruz por Cristo. Entonces si tú dices, Padre, esta promesa lo dice, gracias Padre, porque tú ya lo has hecho mediante tu Hijo Jesucristo. Cuando pones la cruz ahí vas a ver cómo vas a comenzar el cambio. Vas a comenzar a entrar a esa vida soteria. Tú eres sano, eres salvo. Comienza a hablar cada mañana. Gracias Padre, yo soy sano, yo soy salvo, yo soy libre. Aunque no sientas, por eso es por fe. Tú tienes que hablarte. Tú tienes que decirte. Tiene que venir la revelación a tu corazón. Meditar en la palabra. Si yo he predicado esto, no lo dejes ahí. Está en el internet, puedes ver por cada lado. Entra, medita, come, investiga, métete al griego, métete por palabras y vas a decir, oh my goodness. ¿No? Entonces ahí encuentras realmente, comienzas a encontrar esa esencia del evangelio. El evangelio es tan simple, hermanos, que lamentablemente la religión la ha complicado. Y si nosotros comenzamos a predicar ese evangelio simple, vas a ver la mano de Dios, la gente tocada porque van a recibir buenas nuevas. La gente no quiere oír ya nada malo allá afuera, ¿no? Gloria a Dios, Señor. Pongámonos de pie, siervos. Ya vamos a despedir.